Muy buenos días a todos, actores productivos, hoy con un tema muy importante que ha sido noticia durante la semana, lo del maíz amarillo duro. Producimos lo suficiente, las industrias dicen que no hay la cantidad para que estén trabajando en el 2022 tranquilamente, que hay un déficit de más de 100,000 toneladas de maíz y que por lo tanto debieron ya haberse dado las licencias para poder importar esta materia prima y aducen que este déficit golpeará la producción de alimento balanceado para cerdos, aves y otros animales, camarón, porque la fuente o la materia prima más importante es el maíz. Pues bien, califiquemos quién tiene la razón, quién no tiene la razón. La falta de cifras, el conocimiento exacto de lo que acontece. Pero les puedo decir que en este momento el precio del maíz está en 18.50 en los establecimientos de los locales, porque la constancia, algunos agricultores pequeños de Ambato, por ejemplo, están cargando hoy maíz que se ha sembrado y se está cosechando en la península de Santa Elena, si no estoy mal, en Changuí, están pagándolo de la mata al carro, así como sale, señores, a 18,50. Si a eso le suman el costo del transporte, el 1% que se le resta, hablamos de 19.50 por lo menos el precio hoy, domingo, en la ciudad de Quito, en Ambato y en otras partes de la Sierra Ecuatoriana, en donde están localizadas estas galpones avícolas, empresas dedicadas a la producción de proteína animal. Sigamos con los indicadores. Ya miraremos las exportaciones, pero en este preámbulo del programa podemos, todos hemos hecho la suma. Bueno, califícame de 1 a 10 la producción de este año de maíz amarillo duro. 9. Ha sido una de las mejores producciones de los últimos años, pero todos ven que la situación se puede venir palo abajo, uso la terminología de ellos, porque están los agricultores reacios a sembrar. Altos costos de producción, esta indecisión, porque si los precios están altos, son muy poquitos, contados los agricultores que se han favorecido de precios por encima de los $16. ¿Y qué es lo que está aconteciendo en las zonas de producción? Ya la gente no quiere saber de maíz, de este agronegocio, sino más bien de la balsa, del cacao, sobre todo del cacao, porque más o bien obtienen un ingreso permanente. En este momento, entonces, el precio del maíz seco y como sale del campo, acabamos de decirlo, sino que los señores mayores ya nos pueden decir que no es cierta esta información, que son agricultores fuertes de la Sierra Ecuatoriana, están comprando de la mata al camión a $18.50, que es un precio que está por encima del mínimo de sustentación, desde luego, de todos modos es un precio mínimo de sustentación, pero repito, estos valores no los recibe directamente el agricultor. Cuando se pone, por ejemplo, a 14,50 o 14,60, el precio que redondea son $11. Tenemos que hacerle guerra a la humedad, a que el agricultor tenga mejor capacidad de negociación, porque cuando sale a vender, deudas por todo lado. Hay alternativas, como veremos más adelante en esta invitación que congregará opiniones de todo tipo. Investigación hay alternativas, pero todavía no llegan a los agricultores. Hablamos solo de la urea, que todo es un caos, pero hay otras fuentes alternas que pueden facilitarnos rendimientos similares y sobre todo son productos como la sola, los biofertilizantes, que en estos momentos se van a poner cada día más de boga, porque esa va a ser la situación, hay que salir. El agronegocio del maíz amarillo duro reúne más o menos unos 360 millones de dólares. Actores Productivos empieza a hacer la relación de esto. Miren ustedes, en el año 2020 estuvimos en la zona de Balsar, una de las principales zonas productoras y comercializadoras del ganado, y nos encontramos con esta realidad en el mes de noviembre, en un lugar donde se capta maíz para vender a diferentes partes del país. Noviembre del 2020. Actores Productivos está en un sitio
en donde se comercializa una piladora, este cereal embalsado. Lo que hemos podido saber de personas a las cuales le merecemos toda la credibilidad es la calidad de este maíz que corresponde a la cosecha de verano. De acuerdo al reporte que hemos recogido de acá, la producción de este año ha estado inferior no por productividad, sino lamentablemente es por el asunto que la gente no sembró menos, el hectareaje fue inferior. Bueno, datos oficiales aún no tenemos, y ahorita lo que a la gente le preocupa es una importación que se ha anunciado. El hecho es que esta importación no puede llegar más allá de abril del 2021 porque chocaría con la salida de la primera cosecha que se hace a fines de diciembre, según como está el invierno, en los primeros 3 meses. Entonces hay que tener mucho. Y en el stock de consumo para abril, que se cumpla esto para que se compre, se use, se utilice en la elaboración de balanceados esta cantidad, si es necesario, de importar. Se habla de unas 100.000 toneladas para cubrir un déficit cuando el precio más o menos estimado actualmente está por encima del oficial. Este maíz fácilmente se está comprando a unos $2 más, es decir, alrededor de los $16, como viene del campo, pero mira esa calidad de producción. Este es el reporte que podemos hacer desde Balsar, actores productivos con la novedad. Este camión, por ejemplo, que se está cargando va para Ambato. Ok, va para Ambato. Entonces vamos a seguir a nuestra gente para despedirnos de esta transmisión que estamos haciendo. Gracias compañero. Los estibadores, ahí estamos mirando a la gente. Y así vivimos la realidad de la producción, la verdad es lo que nos cuentan los comerciantes, los productores, porque todo es una cadena. Y ahí todos comemos. Me imagino usted es padre de familia, ¿no? Sí, señor. Ok. Y así se gana el sustento diario, estibando maíz. La agricultura del maíz se liga directamente con el mercado nacional, ya que la industria balanceadora es la que más demanda esta materia prima. Hablamos un 95%, otros usos del maíz, extracción de su aceite o harinas, es limitado en Ecuador. Nos trasladamos al año 2002. Comité Consultivo del Maíz que elaboró el reglamento y ratificó el precio oficial del grano. Se ratificó en ese entonces, imagínense, estaba más caro el maíz, precio mínimo de sustentación, $16.50 por quintal, con 13% de humedad y 1% de impurezas en bodega vendedor. Se estableció en ese tiempo el reglamento, absorción de la cosecha, establecimiento de los precios oficiales, la regulación de importaciones, oferta, demanda, distribución de cupos, plazo de los permisos. En ese tiempo participaban activamente Aproval, AFABA y Pronaca, las cuales industrias se comprometían en priorizar las compras directas a los gremios de productores. El precio mínimo de sustentación en nuestro medio es equivalente al costo de producción promedio nacional ponderado más un margen de rentabilidad en función de la tasa de interés referencial del Banco Central. El costo de invierno y de verano se calculará previo a la siembra del ciclo. Previo. En estos momentos ya noviembre, imagínense para las futuras siembras que según San Pedro diga o no, a finales de diciembre o comienzos de enero del 2022, no sabemos, aún no se ha fijado un precio mínimo de sustentación. Sabemos que tal vez el próximo miércoles en Quito se reúna la cadena, esperemos que así sea. Y esto de las importaciones que fueron en un momento truncadas por el pedido que hizo directamente la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional al Ministerio de Agricultura por catalogar estas 120.000 toneladas que se solicitaban como algo ilegal y que deberían sancionarse a los responsables.
le costó el puesto al subsecretario de Comercialización en ese momento, César Herrera, por no haber consultado debidamente, y de ello obtenemos, de todos modos, porque queremos mantener el equilibrio, estas informaciones, ruedas de prensa que se han dado. Opiniones de los industriales comentando esta situación, que según ellos este déficit abocará a que no tengan suficiente materia prima para la elaboración de alimento el próximo año, a principios. Lamentablemente en este rato hay una coyuntura que se está generando una presión por parte de comercializadores locales a través de asambleístas, lo cual no es ético y no puede darse. Quisiera yo dejar este mensaje: no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria y no podemos arriesgar la producción de alimentos en el país, en la cadena de la proteína. Es necesario señalar que el maíz duro en nuestro país hay dos cosechas: la de invierno, que va desde abril hasta septiembre, o agosto si no me equivoco, y la segunda de septiembre a noviembre. Es decir, al momento ya no existe el suficiente maíz para atender la demanda de la industria. Es por eso que se otorgaron los permisos. Al momento, ese maíz que está en manos de especuladores se está vendiendo a $20, ¿verdad? $20, es decir, $5 más del precio de sustentación, que es de $14.60. El señor ex subsecretario, digo ex subsecretario porque le sacaron del cargo, le pidieron la renuncia debido a que dio los permisos. Él nos dio con fundamento, con conocimiento técnico, inclusive él representaba al sector nuecero y sabía que los volúmenes que iban a llegar en el mes de enero o febrero servían para abastecernos a la industria. Adicionalmente, él considera, y es de conocimiento público, el mundo atraviesa una serie de problemas en el comercio externo. Falta de puertos, congestionamiento de puertos, fletes, una serie de problemas más que lo hacen que las importaciones se demoren. Se demora la logística hasta 2 meses de traer un producto. No es que se sale afuera y se trae en un barco. El no traer el maíz va a acarrear de que muchas, miles de empresas quiebren, pequeñas industrias. No se olviden que nosotros producimos la proteína de origen animal, soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado de garantizar un sistema justo de comercialización e impedir prácticas de especulación. No nos dejen, nos protejan, no nos dejen en manos de comerciantes. Protección de la voracidad de estos acaparadores, que lo único que hacen ganancias y nos destruye a la industria. Antes de conocer las alternativas tecnológicas que hay en el momento para que el agricultor pueda sortear lo que se viene en las próximas siembras, altos costos de los insumos, principalmente en la urea, que es la fuente de nutrición de las plantas más importante, miremos indicadores de la importación de maíz amarillo duro que las industrias pueden hacer siempre y cuando absorban toda la cosecha de invierno y verano, y que tienen una fecha tope del 28 de febrero de cada año para no afectar la comercialización interna del grano. Actores de la cadena se reunirán este miércoles con el ministro Pedro Álava, según tenemos entendido, no es nada oficial, pero aún estamos tarde, pero algo de tiempo si se hacen las cosas rápido, porque a días de que inicien las precipitaciones deberán de inmediato los productores sembrar. Caso contrario, este desfase les acarreará problemas de plagas y falta de agua, y más cuando se ha anunciado la presencia del fenómeno de la Niña. Observemos los indicadores de importación y exportación del maíz amarillo duro que publica el Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. Pues bien, este año las importaciones que se han realizado de maíz amarillo duro alcanzan las 65.619 toneladas métricas, lo que en valor suma $21 millones. Hemos cerrado un poquito más de $21 millones.
Eso ya hemos importado. Lo que está solicitando la industria sería para el próximo año, pero repito, no puede llegar más allá de la fecha tope de febrero, pero con todos estos inconvenientes, los atrasos lógicos por la dificultad en la logística de suministros, 19, 20 días de atraso. Por eso están solicitando estas licencias, pero lo malo es que no sabemos principalmente si hay maíz suficiente. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Habremos hecho algunas exportaciones de maíz? Sí, durante el 2021 se ha exportado más de 4.648 toneladas, no es una cantidad grandísima, pero suma aproximadamente 1.484.794 dólares. Bueno, una participación bastante buena hemos tenido en este programa que trata de más o menos aterrizarnos en lo que está sucediendo con la cadena maíz balanceados y principalmente en la producción de maíz. Y hablar de este cereal sin consultarle al líder del programa de este producto del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, a José Luis Zambrano Mendoza, no haríamos, dejaríamos esta silla coja. Nos falta esta patica de la investigación. Ustedes desarrollaron, Luis, un simposio ecuatoriano de maíz. Y la pregunta directa es, un 2022 bastante difícil. Pensábamos que este 2021, ante la buena expectativa de precios y lo demás, las industrias, la cadena se iba a consolidar, pero al contrario, ahorita están muy divididas. Mi inquietud para ti y para que los seguidores de Actores Productivos tengan una idea, la oferta tecnológica, podemos saltar a producir más de 13 toneladas, podemos llegar a ser tan competitivos como otros países que ofertan este cereal. Muy buenos días, Luis, qué gusto tenerte. Hola Juan Carlos, buenos días, gracias por la invitación, buenos días igual a toda tu audiencia, la gente que te sigue. Pues yo creo que sí, satisfactoriamente el evento fue un éxito, tuvimos 34 expositores, hablamos de diferentes temas, desde la producción de semillas hasta temas incluso de valor agregado, de agroindustria, temas ambientales, relacionados todos con el cultivo de maíz. Y fue una muestra de las diferentes tecnologías que ya están en el país o se están desarrollando, tanto a través del INEA como a través de la academia. Las universidades mostraron muchos trabajos interesantes en temas de fertilización, por ejemplo, en temas de conservación de suelo, de agricultura de conservación, que son precisamente herramientas o prácticas que podemos hoy en día aplicar, que los agricultores tienen una alternativa, sobre todo hoy en día que los insumos agrícolas tienen un precio más alto, pues tal vez es una oportunidad para regresar a ver otras prácticas, como por ejemplo el uso de abonaduras orgánicas, la no quema, la labranza de conservación, el hacer una labor adecuada con el manejo de los residuos del cultivo, que nos están aportando también nutrientes para el próximo ciclo. Entonces, yo creo que sí hay oportunidades, sí lo podemos hacer. Yo creo que estos temas coyunturales se van a solucionar en algún momento. Son temas de mercado, temas a veces de precios internacionales, los insumos, o sea, son factores que en cualquier caso están fuera de lo que un agricultor o un productor puede hacer, o que nosotros desde el lado de la investigación o de la academia podamos recomendar. Lo que sí nosotros podemos recomendar son algunas tecnologías que ya las puede usar un agricultor, y llamámosles tecnologías. No estoy hablando tal vez de una agricultura de precisión que ya existe en el país, pero son tal vez para otro estrato, no para la mayoría de agricultores. Ya, correcto. Pero los agricultores realmente hay tecnologías como los que te mencioné que pueden utilizar. Por ejemplo, hablemos desde la preparación del suelo, y realmente debemos estar pensando en el siguiente ciclo, el día siguiente de la cosecha. Si ya cosechamos nuestro cultivo, es importante aprovechar ese residuo que queda, no dejarlo en el campo ahí, aprovecharlo, pues cortarlo, picarlo, entre más pequeño se lo pueda cortar, va a ser mucho más fácil de que eso pueda convertirse en materia orgánica, eliminar restos de plagas y enfermedades, y yo ya tengo un plus, como decir un bono, para mi próximo cultivo. Esa materia orgánica me va a ayudar con mantener la humedad, me va a aportar nutrientes, nitrógeno, micronutrientes, otros micronutrientes. Entonces creo que es una oportunidad para tal vez hacer estas cosas que antes, porque a lo mejor teníamos unos insumos baratos, tal vez el precio de la urea antes era más barato, era mucho más fácil comprar sacos de urea y aplicar. Hoy en día tenemos, creo que, empezar a optimizar todo esto de aquí.
Entonces yo creo que sí. Y en cuanto a la capacidad productiva, siempre lo he dicho, la genética es importantísima y tenemos buena genética en el país. Hay muchas empresas que distribuyen semillas de diferentes marcas, casas comerciales, y yo diría, todas son buenas. Ya lo que es importante es saber escoger aquel híbrido, utilizar siempre semilla certificada, eso sí, de cajón siempre semilla certificada, y escoger aquel híbrido que ya haya sido probado en mi zona, que ya tengamos experiencia, que sepamos que se adaptan. Tenemos muchos híbridos, pero no todos se adaptan bien en las determinadas condiciones que trabajamos. Sabemos que se siembran híbridos en laderas, se siembran híbridos en valles, a nivel del mar, un poco más alto, como por ejemplo en la provincia de Loja. Entonces ahí es importante saber a cuál híbrido le voy a apuntar, sabiendo que ese me va a rendir y que ya es probable en mi zona. Luis, las densidades de siembra debemos mantenerlas si queremos obtener rendimientos superiores, porque generalmente los que hablan de 14 toneladas para arriba, uno le pregunta, pero ¿qué cantidad de plantas por hectárea? Y nos hablan de casi 100,000 plantas. En ese aspecto, ¿qué quieres decir? Hasta de 120,000 plantas. Si me pregunta si es posible, lo he visto, hasta 120,000 plantas, 110,000, 100,000 plantas, y llegan a 12 toneladas por hectárea. Te digo, lo he visto, es posible, pero yo pienso, esto se logra ya es con una agricultura un poquito más de precisión. Tenemos que trabajar con computadoras, ya una agricultura un poquito más de precisión. Que sí lo pueden hacer. Te diría, sí, hay agricultores que tienen recursos y pueden invertir en agricultura de precisión, en maquinaria que tiene siembra de precisión, fertilizadoras de precisión, que ya hacen las labores 100% mecanizadas, pues desde luego que esto es, yo diría, es una realidad ya para algunos productores que pueden hacer eso. No es para la mayoría. Yo creería que recomendaría que los agricultores se manejen con las tradicionales 75,000, 65,000 plantas por hectárea, aprovechando las otras prácticas que te digo, es decir, vamos a trabajar con preparación del suelo, con agricultura de conservación, vamos a trabajar con productos orgánicos. Por ejemplo, podemos aprovechar el estiércol de cerdos, de vaca, pero sobre todo tenemos una gran disponibilidad de gallinaza, de pollinaza, materia orgánica que tal vez en otras ocasiones no les hemos puesto atención, como te decía, porque el precio de la buria estaba barato, pero no ahora tal vez industrializado, es todavía artesanal. Sí, sí, pero todavía es una oportunidad, como te digo, para tratar, mirar allá, y al final el agricultor tendrá que ver costos, a ver qué le sale mejor. Yo no sé en cuánto está una tonelada de gallinaza, por ejemplo, no lo sé. Habría que hacer costos, pero ver la posibilidad. También existen productos biológicos, productos orgánicos, que eso sí ya hay en el mercado. Hay unos que están a nivel experimental, como el INEA, por ejemplo, tiene un biofertilizante, que es una mezcla de bacterias promotoras de crecimiento. Son bacterias aisladas de la rizósfera del maíz, que se concentran en un producto y se las inocula al cultivo. De esa manera podemos reducir, nosotros tenemos experimentos, ensayos que se puede reducir hasta el 50% de la fertilización, que ya es bastante. Hoy en día eso es dinero. Tradicionalmente hay algunos géneros que se pueden utilizar, hay micorrizas, hay los azolas, hay azospirillum, hay bacillus subtilis, pseudomonas florecen, hay realmente un sinnúmero de bacterias que cumplen ese propósito. Y como te decía, a nivel comercial por ahí hay algunos productos. Y todas estas herramientas que mencionas como fuentes de fertilización, de nutrición para las plantas, ¿dónde las compra el agricultor? Sí, hay, y como te decía, lamentablemente lo más rápido de conseguir es la urea, por decirte. Pero si hay empresas... Es lo más comercial. Sí. Si hay empresas y uno puede conseguir productos en empresas que venden productos orgánicos que te lo hacen. Es cuestión de buscar. Tal vez, como digo, sí, no es lo más fácil de encontrar, pero se puede. O sea, sí hay esos productos en el mercado. Otra alternativa es ser más eficiente. Vamos a pensar que sí, busqué y no los conseguí. Vamos a pensar. Y a pesar que sí hay, como te digo, creo que si se entra a internet, puedes buscar estos productos, los encuentras. Vamos a pensar que no los encontraste. Hay maneras de ser mucho más eficientes en el uso de fertilizantes. En los resúmenes, que los invito a las personas que no las han leído, en las memorias del simposio se presentó un trabajo importantísimo de la Politécnica de Calceta, de la SPAN, de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, en el cual se trabajan ya con fertilizantes nitrogenados líquidos, tanto el drench como puestos en el suelo, y en el cual realmente ellos pudieron casi que incrementar el rendimiento entre el 20 y 42%, simplemente. ¿Y qué consiste esto? Es haciendo más eficiente el uso del nitrógeno. El nitrógeno, de lo que se sabe,
Si lo aplicamos como urea de manera convencional, apenas estamos aprovechando entre el 20 y el 30% en el mejor de los casos. El resto se pierde. Entonces, hay que ser más eficiente, no botar el dinero, sino empecemos a utilizar estas técnicas de fertilización líquida que se llaman. U otra opción es también fraccionar un poco más la fertilización. Normalmente se hacen 2, muy pocos agricultores fraccionan en 3 el nitrógeno, pero yo les recomiendo fraccionemos al menos 3 veces el nitrógeno. Estamos siendo mucho más eficientes. ¿Qué quiero decir? Que en vez de echar un puñado grande, que a los agricultores echan puñado, bueno, vamos echando menos, pero más frecuentemente, al menos 3 veces durante el ciclo de cultivo, antes de la floración. Estamos hablando hasta alrededor de los 45 días, 50 días, ya alrededor de los 55, 60 días en la costa empieza la floración. Podemos fraccionar y somos mucho más eficientes en el uso de fertilizantes. En tu concepción, sembrar maíz aún sin riego, ¿no es mucho riesgo? Te diré, es que depende en dónde. Para empezar, el maíz requiere agua. El maíz requiere agua y si no tengo riego, te diría, no, pues no siembres si no tienes riego. Nosotros en el país, yo creo que es una bendición que tenemos el invierno bien claro, bien definido, en el cual la mayoría de los agricultores siembran. Con esa lluvia, cuando los inviernos son normales, sacamos buenas producciones. E incluso a veces el maíz no le gusta, a veces llueve mucho y se enferma y empiezan a venir los problemas de hongos, etc. Entonces, cuando los inviernos son benignos, no tenemos problema. Y el agricultor muchas veces aprovecha las siembras, se adelanta, siembra temprano para aprovechar la siembra de verano con humedad remanente, que todavía les es rentable. Pero ahí te diría, sí, hay zonas, en zonas bajías, en las zonas bajas de laderas, por ejemplo, donde se acumula el agua, se pueden obtener buenas producciones. Yo no recomiendo, y creo que ningún agricultor lo hace, sembrar en ladera en época seca. Entonces, por eso te decía, depende en dónde. Ahora de que con el clima nadie se sabe, o sea, nadie puede asegurar que vamos a tener un invierno uniforme, o que vamos a tener veranos húmedos, por decir así. Entonces, eso es un riesgo. Lo que sí es ideal, y ahí viene, vamos a pensar de que tenemos riego, tenemos acceso a riego. Claro que lo podemos hacer. Ahí lo importante es utilizar la cantidad de agua adecuada, las dosis adecuadas, las láminas de riego adecuadas, tampoco para no desperdiciar el recurso. Creo que, como decía también, otra de las bendiciones que tenemos es que todavía el agua, nosotros no lo vemos como un rubro tan caro, tan costoso. En otros países, vamos a Chile, el agua es costosísima, entonces allá sí saben que tienen que ponerle mucho más énfasis al tema de riego, de la fertirrigación, que en cambio nosotros la mayoría del riego los agricultores lo hacen los que tienen lo hacen por surco, por gravedad, pero es realmente porque es barato el agua. Si el agua fuera caro, los agricultores se vieran obligados a utilizar fertirriego, por ejemplo, o riego por goteo, o otras técnicas que hay para ser más eficiente en el uso de agua. Sí, José, lo que yo veo entonces, mucha alarma, porque no podemos importar una urea, ni las cantidades, ni a los valores que antes teníamos, sencillamente eso. Sí, así es. Llegó el momento de cambiar otra fuente de nitrógeno, por lo visto. Sí, o ser más eficiente, lo que te decía, vamos a pensar, si yo antes utilizaba 8 sacos de urea, pues ahora tal vez tengo que usar unas 6 o 4, pero ser más eficiente, fraccionar más el nitrógeno, ponerlo cerca de la planta, cubrir la urea para evitar que se volatilice y que se pierda. Entonces es cuestión de costos. Alguien va a decir, no, pero me demoro más. Bueno, sí, pero tienes que balancear. ¿Qué prefieres? ¿Gastar más urea o demorarte un poquito más en la aplicación, pero ser más eficiente? Entonces yo creo que es momento de empezar a ser más eficiente en la agricultura, y tal vez esta es una oportunidad para ser más eficiente, no como antes, que teníamos precios de urea más baratos, en el cual sí, pues podíamos aplicar la cantidad de urea que quisiéramos. Son siempre oportunidades. Bueno, hemos hecho un bosquejo general. En tu opinión, ¿qué nos espera el 2022 para el cultivo de maíz amarillo duro en Ecuador? Yo soy optimista. Yo creo que esta situación se va a solucionar. Creo que el ministerio debe de estar haciendo los diálogos necesarios con los sectores para tratar de llegar a un acuerdo, y creo que van a ponerse de acuerdo en alguna cifra, en algún monto. Y yo creo que Dios mediante vamos a tener un muy buen ciclo productivo. El invierno va a ser benigno con el cultivo de maíz y vamos a seguir con buenos rendimientos. Dios escuche, como digo, eso ya nadie sabe el clima, cómo se nos viene, pero yo soy muy optimista. Creo que la tecnología está, lo que te decía, hay semilla, hay genética, hay prácticas agrícolas que se pueden utilizar, prácticas que ya están disponibles ya. Es cuestión de tal vez empezarlas a hacer, cambiar ese chip, pero yo creo que se puede.
Desde luego, es un negocio de más de 300 millones de dólares. Imagínate, si calculamos esas 1.400.000 toneladas y a un precio no muy, muy ribombante, promedio de 13, 14 dólares. Bueno, entonces, un año que no hay que asustarse y por otro lado, aprendamos, ya el maíz no es una agrocultura en Ecuador, sino un agronegocio, ¿cierto? Así es, sí, sí, creo que debemos de todos los agricultores ya empezarnos a ponerle membrete de agroemprendedores, de agronegocio, porque realmente la agricultura debe de evolucionar para allá. Ya no es una agricultura tradicional como tal vez era antes de subsistencia, no, hay que pensar en negocios, en mercados. Entonces, eso es parte también del reto que como país tenemos todavía, es algo que hay que empezar pero empecemos lo más pronto posible.